Hola, buenas. Mi nombre es César Adolfo Gómez y mi número de cuenta es este que está aquí, 2015-118-66. Por ende, me toca realizar el ejercicio número 2 para mostrar en video y subir al campo, ¿verdad? Con el examen. El ejercicio número 2 es el siguiente. Se tiene un problema en el que se da estas definiciones para las coordenadas espaciales x1, x2 y x3 en términos de las coordenadas materiales. Se dice que un fluido tiene estas ecuaciones y se quiere determinar para este mismo fluido y con estas ecuaciones de movimiento, ¿verdad? Se quiere determinar en el primer inciso las componentes del desplazamiento en coordenadas materiales. Entonces, para este primer inciso, lo que hacemos es encontrar el desplazamiento como las coordenadas espaciales o el vector de las coordenadas espaciales en términos de las coordenadas materiales menos el vector de las coordenadas materiales. Entonces, en ese sentido, la primera componente del desplazamiento sería sustituir la primera coordenada espacial que está dada aquí, ¿verdad? Sustituirla en términos de las coordenadas materiales y restarle la componente 1 de las coordenadas materiales. Entonces, quedaría esta expresión que está aquí. Para la componente número 2 del desplazamiento, sería algo similar. Simplemente sustituimos quién es la componente número 2 de las coordenadas espaciales aquí y le restamos la correspondiente componente material, que sería x2 mayúscula. Y nos queda esta expresión. Y para el desplazamiento en la componente número 3 sería simplemente la x minúscula menos x3. Aquí creo que hubo un error de escritura. Y quedaría 0, ¿verdad? Porque, sí queda, porque sí está bien escrito, dado que x sub 3 es x3, ¿verdad? Entonces queda x3 menos x3, 0, ¿verdad? Luego, el segundo inciso nos pide que realicemos o que calculemos las componentes de la velocidad en términos de coordenadas lagrangianas y en términos de coordenadas eulerianas. Entonces, las que son lagrangianas son materiales. Entonces, para obtener esa primera parte, sencillamente utilizamos la expresión que tenemos del desplazamiento en el inciso A, ya que está dado en términos de coordenadas materiales. Para encontrar la velocidad en términos de coordenadas materiales, se utiliza simplemente la derivada de este desplazamiento con respecto a t, ¿verdad? Dado que en este caso x es una variable fija, ¿verdad? X mayúscula, las coordenadas materiales son variables fijas, entonces son constantes respecto al tiempo. Entonces, la primera componente de la velocidad sería entonces derivar esta primera componente del desplazamiento. Entonces, si nos fijamos, este último término se va a anular con la derivada por ser constante. Este primer término va a quedar similar, ¿verdad? Porque la derivada de exponencial en la t es la misma función. Y el otro término que está acá, pues se le va a cambiar el signo al aplicar la derivada por este factor negativo que tiene el exponente aquí. Bien, entonces nos queda de esta manera. La componente número 2 sería pues de manera similar derivar esta expresión del desplazamiento. Este último factor se anula, este primero se mantiene y este segundo va a cambiar signo por el exponencial a la menos t, ¿verdad? A la hora de derivar. Entonces nos queda esta expresión para la segunda componente de la velocidad. Y la tercera componente pues es 0 porque el desplazamiento es 0, ¿verdad? Entonces derivar 0 con respecto al tiempo es 0. Y ya tenemos las tres componentes en términos de coordenadas lagrangianas o materiales. Ahora, para pasarlas a coordenadas eulerianas o espaciales,
simplemente nos fijamos en la forma que obtuvimos en las respuestas de este inciso al principio, ¿verdad? Esta velocidad. Y notar de que exactamente esto que está aquí, esta expresión, corresponde a la expresión en que está definida x2 minúscula. Esto que está aquí. Bien. Y para el caso de la segunda componente de la velocidad, también esta expresión es exactamente la misma que la expresión para x1 minúscula. Este que está acá. De forma que haciendo la respectiva sustitución podemos llegar a que la velocidad 1 es igual a x2 minúscula, es decir, la coordenada espacial en x en la componente 2, y la velocidad 2 sería x1 minúscula, la coordenada espacial en 1, ¿verdad? La componente 1. Y de esta forma, pues como la velocidad sigue siendo 0 acá también, para las coordenadas eulerianas también sigue siendo 0 la tercera componente. De esta manera tenemos acá las componentes de la velocidad en coordenadas, eulerianas. El tercer inciso consiste en que se encuentra la aceleración en coordenadas espaciales. Y, o sea, cada una de las componentes de la aceleración en coordenadas espaciales, ¿verdad? Este se podría realizar de manera directa si tuviéramos también, si se nos pidiera las coordenadas, si se nos pidiera la aceleración en coordenadas materiales. Dado de que en términos de coordenadas materiales, la aceleración es simplemente de la derivada de la velocidad. Bien, de esta velocidad que tenemos acá en términos de coordenadas materiales. Pero como resulta mucho más fácil, en vez de derivar todo eso con respecto al tiempo otra vez, puede ser mucho más fácil utilizar coordenadas espaciales que son estas, que se ven más sencillas. Entonces, la expresión para utilizar coordenadas espaciales y encontrar la aceleración con ellas es esta que está aquí. Para cada una de las componentes de la aceleración se utiliza esta expresión, que esta expresión se determina a partir de la derivada total de lo que es la velocidad en términos de las coordenadas espaciales. Entonces, este término consiste en una derivada con respecto al tiempo de la componente que nos interesa, y luego acá un producto interior entre la velocidad con el gradiente de la componente que nos interesa. Entonces, en este caso, la primera componente de la aceleración sería la parcial con respecto al tiempo de lo que es la primera componente de la velocidad. En este caso sería esta de aquí, x2 minúscula, y como en este caso se considera a las x minúsculas en esta derivada se considera constantes con respecto al tiempo, pues queda cero esta derivada, ¿verdad? Y este caso, en este término, pues tenemos el vector acá de velocidad, producto interior con el gradiente de la primera componente de la velocidad. Bien, entonces el gradiente aquí lo he especificado en forma inicial y lo he desarrollado aquí para la componente 1. Entonces quedaría de la siguiente manera: aplicar cada una de las derivadas a la función al campo, ¿verdad? Que sería x2, y con la correspondiente dirección. Entonces, en este caso, aquí me faltó colocar un gorrito, ¿verdad? Pero acá abajo en la expansión sí lo he colocado. Estos términos de acá solo va a quedar no nulo el segundo, es decir, la derivada en x2 es la que no se va a anular, las demás se van a anular porque x2 va a ser constante respecto a x1 y a x3, como se muestra aquí. De forma que tenemos un vector en esta notación como 0, 1, 0 para el gradiente de la primera componente y de la velocidad. Al realizar el producto interior, pues se obtiene que solamente la componente aquí, x1 minúscula. Y x1 minúscula sería la componente 1 de la aceleración. De forma similar, la componente 2 de la aceleración sería pues la derivada parcial, ¿verdad? Con respecto al tiempo de la segunda componente de la velocidad, que sería x1, esta que está acá. Pues va a dar 0 también, ¿verdad? Porque x1 es constante con respecto al tiempo, en el caso en que estamos. Y luego el segundo término sería el producto interior, donde aquí tenemos la velocidad otra vez, y aquí el producto interior de lo que es el gradiente de la componente 2 de la velocidad. Y aquí la expansión de ese gradiente, ¿ok? Entonces, como se le está aplicando el gradiente a x1, la única componente que no va a ser diferente del gradiente,
diferente de 0, ¿verdad? Va a ser la componente 1, ¿verdad? Porque para x2 y para x3, x1 es constante, entonces al derivar en esas variables va a dar 0. Y pues nos queda esta expresión en esta notación, el vector del gradiente 1,0,0, multiplicado entonces por esta velocidad en este producto interior. Nos va a quedar solamente la componente x2, ¿verdad? De aquí. Y sería x2 minúscula igual a la componente número 2 de la aceleración. Y para la componente número 3, pues sería 0, dado de que la velocidad en 3, la componente 3 es 0, ¿verdad? Entonces, esas serían las componentes de la aceleración en coordenadas espaciales. Y ese es el fin del problema.